Hola, ¿qué tal? Casi 2:20 de este último día del mes de agosto comenzamos Atlántico Noticias con la salida anoche desde el Aeropuerto Internacional de Kabul de 5 aviones con decenas de soldados y diplomáticos que ponen fin a la guerra más larga que ha vivido Estados Unidos. El último avión despegó poco antes de la medianoche tras subirse el último soldado. Tras ese momento, los talibanes salieron a las calles para celebrar la salida estadounidense del país y tomar el control del aeropuerto de Kabul. Estados Unidos da así por terminada su misión en Afganistán. De hecho, se espera que Biden dé un discurso dirigido a la nación. Será esta misma tarde. Naciones Unidas pide a los talibanes que permitan continuar con evacuaciones. Itziar Pérez. Sí, por su parte, los talibán intentan negociar o mantener conversaciones con Qatar y Turquía, algunos de sus países aliados, a fin de resolver algunas cuestiones que van en torno a la gestión del propio aeropuerto. Por parte de la Unión Europea rechaza cualquier tipo de reconocimiento institucional de un gobierno de los insurgentes que podría constituirse en cuestión de días. Pero hoy en Atlántico Noticias también hablaremos de la migración. De hecho, estamos pendientes de los ocupantes de una embarcación rescatados de madrugada por salvamento marítimo en la isla de Fuerteventura. Los primeros datos hablan de al menos un muerto y varios desaparecidos. En unos minutos conectaremos en directo para conocer cuál es la última hora. Y en Francia ya ha entrado en vigor el pase de salud contra la COVID-19, obligatorio para 2 millones de trabajadores. Tendrán que presentarlo los empleados de varios sectores como restaurantes, cines, museos, donde se va a especificar una prueba negativa en coronavirus o la recuperación de la enfermedad. Y tras año y medio de clase online por la COVID-19, 19 millones de niños en México vuelven a las clases presenciales. Eso sí, son voluntarias. El país lucha contra una nueva ola de infecciones con niveles récord. Aquí en España empiezan también las clases. Los colegios internacionales comenzarán mañana. Hoy hablaremos en Atlántico Noticias con el director de uno de estos centros en directo. Y el huracán Aida en Estados Unidos continúa amenazando a todo lo que se encuentra en su camino. Cientos de hogares están ya destruidos por las inundaciones y los fuertes vientos. El temporal amenaza ahora al norte del país como tormenta tropical con vientos de 65 kilómetros por hora y tras devastar Luisiana. Y en Perú, la colisión de 2 embarcaciones deja al menos 20 personas muertas y 50 desaparecidos. Según las autoridades locales, una embarcación llena de pasajeros chocó contra una barcaza en medio de la densa niebla. Los equipos de rescate trabajan en estos momentos en la zona. Comenzamos ya Atlántico Noticias. Hoy se cumple la fecha límite para las evacuaciones en el aeropuerto de Kabul, aunque era este mismo lunes cuando las tropas norteamericanas dejaban el aeropuerto. Los talibanes lo celebraban iniciar con disparos al aire y fuegos artificiales. Sí, como bien dices, con disparos, fuegos artificiales, ya que ven este repliegue de las tropas norteamericanas e internacionales también como una victoria, un fin a una guerra de 20 años. Por otro lado, cabe destacar que todos esos aviones, helicópteros, también los sistemas antimisiles norteamericanos han quedado completamente desactivados para que los talibanes no puedan acceder a él o hacer un uso peligroso de él. Por otro lado, Joe Biden, presidente norteamericano, se dirigirá hoy a la nación en un discurso como un poco un broche final a este repliegue de las tropas norteamericanas. También, por otro lado, el Pentágono advierte al resto de fuerzas aéreas internacionales que tengan mucho cuidado, ya que la zona por encima del aeropuerto de Kabul, sobrevolarla, pues corre mucho peligro al hacerlo. Por otro lado, la Unión Europea, a través de su alto representante, Josep Borrell, ha asegurado que habrá que sentarse con los talibanes, guste o no, a negociar, pero también, por otro lado, rechazan dar cualquier tipo de reconocimiento institucional a un gobierno que podría constituirse en cuestión de días. Él es Chris Donahue, el último soldado norteamericano que deja Afganistán, una imagen con la que las tropas ponen fin a una guerra de 20 años. Y así celebraban el repliegue los talibán. Disparos al aire y fuegos artificiales
y haciéndose con el control del aeropuerto. Aunque vean cómo los estadounidenses les han dejado helicópteros, aviones y sistema antimisiles sin ninguna utilidad. El Pentágono advierte al resto de fuerzas aéreas de las amenazas y riesgos que supone sobrevolar la zona. Joe Biden dará un discurso dirigido a la nación. Según la Casa Blanca, más de 120.000 personas han sido evacuadas, pero se teme que muchos miles de afganos colaboradores con la OTAN y el país se hayan quedado atrás con las fuerzas integristas. La población en auténtica crisis humanitaria. Hasta los medios de comunicación se enfrentan a una dura represión. Este presentador pide no tener miedo y cooperar con los talibán, a la vez que detrás suyo hay 8 hombres armados. Según activistas, es solo una prueba, un sinónimo de miedo que despierta el repliegue de las tropas este 31 de agosto para 40 millones de personas. Tras la toma del poder por parte de los talibanes, salen a la luz historias de los muchos afganos que han huido del país en busca de una vida digna. Son casos como el que les vamos a contar a continuación. Se trata de Sayed Sadat, de 49 años, quien ha pasado de formar parte del gobierno afgano a trabajar entregando comida a domicilio en Alemania. Tiene 49 años y durante 2 fue ministro de Comunicaciones del gobierno afgano. Se llama Sayed Sadat y el pasado mes de diciembre decidió abandonar su país natal y comenzar una nueva vida en Alemania. Ahora se dedica a repartir comida a domicilio. Estoy orgulloso de estar haciéndolo, de lo contrario podría haber sido uno de los ministros corruptos, podría haber ganado millones de dólares y podría haber comprado edificios aquí, hoteles aquí o en Dubái y no habría necesitado trabajar. Pero estoy orgulloso de que mi alma esté feliz y no tengo nada de qué sentirme culpable. Asegura que su familia, parte de ella, aún permanece en Afganistán. Le ha reprochado que aceptara un trabajo como este. Sadat anima a otros políticos a seguir sus pasos, a aceptar un trabajo completamente normal de cara al público y sin permanecer oculto, mientras cambia la situación en su país. No importa, estuve antes de ministro sirviendo a la gente y ahora soy un mensajero de Liferando que lleva los servicios a la gente. Todavía estoy sirviendo a la gente. Sadat afirma comprender la reacción de sus compatriotas. 20 años luchando junto a la comunidad internacional ha hecho que los afganos y los militares se cansen de una guerra interminable y ya no quieran pelear más. Pues hoy analizamos en Atlántico Noticias la situación de última hora que está ocurriendo en Afganistán de la mano de Alejandro López, coordinador de Descifrando la Guerra, portal dedicado al seguimiento y análisis de la política internacional. Nos atiende desde Madrid. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Las tropas estadounidenses ya han abandonado el país y se da así por terminada su misión en Afganistán después de 20 años. Efectivamente, han sido 20 años, casi 20 años, en los cuales Estados Unidos no ha logrado conformar un gobierno consolidado. Hemos visto cómo en apenas 10 días se ha terminado la campaña urbana. Han caído 33 de las 34 capitales de provincia y muchos miembros del gobierno sostenido por Estados Unidos han huido del país, de modo que el balance es claramente negativo. Naciones Unidas está pidiendo ahora a los talibanes que permitan al menos continuar con las evacuaciones en los próximos días. Bueno, yo creo que desde el día en el que se entró en Kabul, los talibanes han permitido que se realizaran estas evacuaciones, porque si no habría habido combates bastante cruentos y, bueno, bajo cierta petición de Estados Unidos y de la comunidad internacional a cambio de un conato de legitimación internacional que ya veremos hasta qué punto se produce, los talibanes han permitido que se produzcan estas evacuaciones. Como digo, si no, habríamos visto grandes combates en la capital y no fue así. ¿Qué pasará a partir de ahora? Porque hemos visto ya en las últimas horas fuegos artificiales. Los talibanes han salido a las calles pues para celebrar esta salida estadounidense y también numerosos atentados fallidos. Sí, lo que esperamos a partir de la retirada de las tropas extranjeras es la proclamación o la conformación definitiva de un gobierno talibán. Veremos hasta qué punto sería inclusivo con algún grupo opositor del anterior régimen étnico. A priori parece propaganda, pero lo que tenemos que esperar ahora es la conformación de un gobierno, las reacciones internacionales y en cuanto a los atentados hay que tener en cuenta que los talibanes son un grupo enfrentado con el Estado Islámico, el ISIS, que llevamos conociendo unos años y es el causante del principal atentado en el aeropuerto de Kabul. El resto de explosiones al final parece que han sido controladas por Estados Unidos.
El país vive, no cabe duda, una gran crisis humanitaria, pero ¿qué pasará ahora con todos esos afganos que no han podido salir del país y que van a tener que permanecer? Bueno, en principio hay que separar la cuestión. La población femenina, desde luego, va a sufrir un retroceso en sus derechos. Incluso puede que volvamos a situaciones de los 90, posteriores a la guerra civil o incluso durante la guerra civil con los muyahidines. En cuanto a las etnias, no está claro todavía. Ya hemos visto el primer conato de rebelión en la población hazara, que son los chiíes, con los que han estado enfrentados históricamente, y acabamos de ver algún tipo de resistencia con ellos que ha sido sofocada, y con otras poblaciones estamos a la espera de ver qué ocurre, porque ha habido ya ciertos miembros talibanes de etnias como los tayikos o los uzbekos. No cabe duda de que las mujeres y las niñas, sobre todo, van a ser las más afectadas a partir de ahora. Sí, desde luego, como digo, parece que ellos han declarado que van a respetar los derechos de las mujeres bajo la interpretación de la Sharia, que es la ley islámica, es decir, bajo una interpretación fundamentalista del Islam. Por lo tanto, podemos esperar unos retrocesos. Se está hablando de que si van a poder estudiar o trabajar, si van a tener que portar el burka, ya se les ha forzado a casarse con combatientes en los sitios donde gobernaban. Y limitaciones también, lo estamos viendo en esas imágenes que nos llegan para los medios de comunicación, ¿no? Sí, eso todavía no está claro del todo hasta qué punto va a suceder, porque los talibanes están en proceso de controlar el país, pero sí parece que podría haber grandes cambios mediáticos. Pues Alejandro López, coordinador de Descifrando la Guerra, gracias por atendernos y por darnos esas claves. Veremos qué pasará en los próximos días. Muchas gracias a vosotros. Y cambiamos ahora de asunto y vamos a hablar de migración. Hoy en Atlántico Noticias estamos pendientes de una búsqueda que se está llevando a cabo en la isla de Fuerteventura. De madrugada, Salvamento Marítimo rescató una embarcación, pero hay al menos una persona fallecida y son varios los desaparecidos. Silvia Pérez, ¿cuál es la novedad a esta hora? Buenas tardes, pues según los últimos datos de delegación de gobierno, los ocupantes de la embarcación manifestaron que en torno a 60 personas salieron de la ciudad de Tantán el pasado viernes al sur de Marruecos. Aquí a Puerto del Rosario llegaron esta mañana 32 migrantes y un varón fallecido. Por lo tanto, según estos datos, la cifra se eleva a 30 personas fallecidas en esta nueva embarcación que era localizada por Salvamento Marítimo en torno a las 4 menos 20 de la madrugada a 11 millas del faro de la Entallada en Gran Tarajal. Era la Salvamar Misar la que los trasladaba esta mañana hasta Puerto del Rosario. Recordamos, 32 migrantes, un varón de 30 años fallecido que llegaba esta mañana aquí a Puerto del Rosario. Hora después eran trasladados hasta los centros de acogida habilitados en Puerto del Rosario para migrantes. Pues como vemos, el drama de la migración no cesa en nuestro archipiélago, una situación que se ha intensificado además en la última semana. Vamos a hablar de este fenómeno migratorio hoy en Atlántico Noticias y vamos a saludar a José Antonio Rodríguez, el responsable aquí en Canarias del equipo de respuesta inmediata en emergencias de ayuda humanitaria a personas migrantes de Cruz Roja. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nuevo repunte en la migración, lo estamos viendo, que además era previsible y que se intensificará en las próximas semanas. Bueno, sí, exactamente. Este nuevo repunte que hemos tenido, estamos sufriendo desde este viernes pasado, con algunas islas un poco con más llegada de lo habitual, como puede ser la isla de Lanzarote y la isla de Gran Canaria, que son las dos islas que en estos momentos están sufriendo esas llegadas en estos momentos. De hecho, esta situación ha obligado a crear un dispositivo fijo en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, pues para esa primera atención a todos los que llegan en patera, ¿verdad? Sí, bueno, por parte de Cruz Roja hemos identificado esa necesidad para una mejora de atención sanitaria y humanitaria en los distintos muelles, no solamente en el muelle Arguineguín, sino también en Fuerteventura y en Lanzarote. Hemos tenido que identificar esa necesidad y hemos ubicado estos módulos para la primera asistencia, sanitaria y humanitaria a pie de puente. Vemos ahora mismo, lo hablábamos con nuestra compañera Silvia en la isla de Fuerteventura, como hay un dispositivo de búsqueda implementado. Cruz Roja también intensifica sus labores para localizar a todos esos migrantes desaparecidos que lo intentan, ¿no?, rumbo a Canarias. Sí, por parte de Cruz Roja es cierto que también tenemos un departamento
de búsqueda de personas donde pues bastantes familiares, no solamente de África, sino de toda Europa, pues se pone en contacto con Cruz Roja para poder saber o identificar si ya sus familiares hayan llegado a alguna de las islas. No solamente a las islas, sino también incluso a la zona del estrecho. Entonces hemos tenido que preparar un departamento exclusivamente para intentar localizar a estas personas y comunicar en caso de que hayan llegado o que no, o incluso si hayan fallecido en la travesía. Llama la atención en las últimas semanas, sobre todo, que aumentan las desapariciones en esta travesía, que demuestra que es una de las más peligrosas que existen en el mundo, y también la llegada de más mujeres y de niños. Sí, vamos, de todo es sabido que la ruta del Mediterráneo siempre es mucho más segura, la del Atlántico es mucho más complicada, mucho más dura, son travesías de varios días de navegación, incluso semanas en algunas situaciones, depende del puerto que tengan de salida. Y lo que comentas de tantos menores como mujeres, es cierto que por parte de Cruz Roja se está identificando que en las últimas llegadas, desde el año pasado, desde el año 2020, hemos notado ese incremento de llegadas de familias completas, padre, madre e hijos, en una misma patera o en pateras muy seguidas, intentando llegar aquí a Canarias. Y también llama la atención que cada vez las lanchas neumáticas que utilizan son de peor calidad, a pesar de que vienen de una zona más cercana. Sí, sobre todo las islas que más están sufriendo este tipo de llegadas es Lanzarote y Fuerteventura, dado que es una travesía que en estas neumáticas puede ser de un día, máximo 2, si todo va bien. Hemos visto que en estas últimas intervenciones, pues las condiciones climatológicas e incluso muchas veces quedándose a la deriva por problemas tanto de la neumática en sí como problemas de motores, se han quedado a la deriva y con el peligro que esto conlleva. ¿Se teme la llegada de estos mares en calma ahora ya con la entrada del mes de septiembre para tener un repunte migratorio del que quizás a lo mejor volvemos a desbordarnos, al menos aquí en Canarias? Por parte de Cruz Roja hemos hecho una incesante labor para poder estar dispuestos, incluso con el voluntariado de la institución, poder estar preparados para la llegada que podamos tener en las diferentes islas. O sea, se ha incrementado tanto el personal en todas las ubicaciones, en todas las islas, como el equipo de voluntarios, incluso pues con estas mejoras que hemos intentado poner en los distintos muelles, creemos que se puede dar una asistencia digna a las personas que lleguen. Muy bien, pues José Antonio Rodríguez, responsable de ayuda humanitaria a personas migrantes de Cruz Roja Española aquí en Canarias. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Y miles de ciudadanos haitianos siguen llegando también a la frontera del sur de México. El país batirá este año el récord de solicitudes de asilo y son precisamente los haitianos los segundos que más demandan este tipo de trámites. Una llegada masiva de migrantes procedentes del país caribeño que acceden a México a través de Tapachula, una pequeña localidad del estado sureño de Chiapas en la frontera con Guatemala. Y empezamos ya hablando de la pandemia en el mundo, concretamente en Estados Unidos, donde ya hay negocios que requieren de certificado COVID para poder entrar. Por contra, se ha creado un mercado negro de certificados falsos que tanto para el falsificador como para quienes lo compran tendrá consecuencias. Mostrar comprobante de vacunación es ahora obligatorio para entrar a negocios en San Francisco y trabajar en muchos sitios de California y otros estados. Eso ha abierto las puertas a un nuevo negocio ilegal que satisface la demanda de personas reacias a la vacuna. Hemos estado detectando miles y miles de tarjetas de vacunación COVID que son completamente falsas. Jaime Ruiz, portavoz de la Oficina de Aduanas, CBP, dice que en las últimas 2 semanas decomisaron más de 6.000 tarjetas de pésima calidad. Están llegando de China y tienen como destinatarios a muchas personas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Según Ruiz, los compradores las encuentran en la dark web o internet oscura y algunas redes sociales. Varias agencias federales intentan atrapar y sancionar a los falsificadores, distribuidores y compradores de tarjetas de vacunación piratas. Esto es otro tipo de fraude que están cometiendo. Lourdes Arocha es portavoz del FBI. La utilización de las insignias oficiales de las agencias
federales es una violación a la ley federal y podría llevar hasta una multa o hasta años en prisión. También hay consecuencias legales para quienes la usan. En agosto, un padre e hijo de California y una pareja de Miami intentaron entrar a Hawái con tarjetas de vacunación falsa. Fueron arrestados en el aeropuerto, multados con miles de dólares y ahora enfrentan cargos criminales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y en Francia ha entrado en vigor el pase de salud contra la COVID-19. Desde este lunes es obligatorio que lo presenten empleados de varios sectores como restaurantes, cines, museos y grandes almacenes. Es obligatorio para cerca de 2 millones de trabajadores en todo el país. El pase trae consigo una prueba de COVID-19 negativa o la recuperación de la enfermedad. El ministro de Finanzas francés insiste en que el pase de salud es la mejor protección para las empresas. Sin embargo, miles de manifestantes siguen saliendo a las calles para protestar contra este pase obligatorio. Y para aumentar la tasa de vacunación en Bruselas, las autoridades sanitarias belgas han comenzado a inocular en supermercados y centros comerciales. En este centro que van a ver, el primer día se vacunaron 55 personas. En una ciudad donde se congregan personas de 182 nacionalidades diferentes, la tarea de llegar al mayor número de personas se complica. De ahí esta iniciativa impulsada por el gobierno. Tan solo el 62% de la población de la capital se ha vacunado. Y la Unión Europea ha acordado sacar de la lista de viajes seguros a Estados Unidos, con lo que aumentarán los controles a los viajeros procedentes de suelo estadounidense. También se han eliminado de la lista a Israel, Kosovo, Líbano, Montenegro y Macedonia del Norte. La lista busca unificar las reglas de viaje en todo el bloque europeo y se establece según la situación del coronavirus en cada país. En la actualidad, Washington no permite que los ciudadanos europeos visiten Estados Unidos. Pues precisamente el número de casos positivos en Estados Unidos sigue aumentando. El número de personas contagiadas por COVID-19 supera ya los 9 millones y el número de fallecidos asciende a 638.000 personas. Estados Unidos continúa liderando el mundo en el número de casos confirmados de coronavirus y también en muertes. En las últimas semanas han visto la rápida propagación de la variante Delta, mientras continúan los debates sobre las libertades. Y desde que empezó la pandemia, unos 5.000 pacientes COVID en Canarias han pasado por las unidades de medicina intensiva. Una experiencia que ahora se puede vivir, al menos en parte, a través de la realidad virtual. Esto que estamos viendo es lo que los visitantes del Museo Elder y cualquier persona en su casa a través de la página web pueden ver. Cómo empiezan los síntomas para posteriormente ser ingresado en un hospital hasta finalmente ser intubado en la unidad de medicina intensiva y reanimación. Un proyecto puesto en marcha por la Consejería de Sanidad para promover el respeto a las medidas sanitarias y a la vacunación. El estar vacunado te protege de que se desarrolle la enfermedad de manera más grave, y yo creo que la experiencia que se vive en primera persona en este espacio de realidad virtual es bastante potente, y creo que además busca el cambiar las conductas y los comportamientos. Y tras año y medio de clase online por la COVID-19, millones de niños en México vuelven a las clases presenciales. Los padres prepararon a sus hijos con mascarilla, gel desinfectante, incluso protectores faciales de plástico para que pudieran regresar seguros a las aulas. Eso sí, el presidente mexicano, Manuel López Obrador, dijo que las clases presenciales serán voluntarias. El país está luchando en estos momentos contra una nueva ola de infecciones por coronavirus y a medida que los casos diarios están alcanzando niveles récord. Llegó el día. Después de año y medio, por fin regresaron los niños a la escuela de manera presencial. Hola. Pero la jornada empezó desde temprano. Hola Mateo, buenos días. Primer día de escuela. Hola, mami. Extraño la escuela, a mis compañeros y las clases. Les tomaron temperatura en su casa, a la entrada de la escuela y antes de entrar al salón. Correcto. Pasa por qué, mi amor, por favor. Uno que otro pequeño no encontraba a su salón. Oye, tengo una tuya. Una vez ahí, volvieron las manitas levantadas y pasaron al pizarrón.
No podían faltar las recomendaciones sanitarias que se siguieron en todo momento. El lavado de manos correctamente, ¿de acuerdo? Todos estaban entusiasmados, maestras, maestros, directivos y por supuesto, los niños. Tan solo en la Ciudad de México abrieron sus puertas a clases presenciales entre 90 y 95% de los más de 4,000 planteles públicos y privados, según autoridades capitalinas. Y a partir de mañana arranca el curso escolar en España. Lo harán de forma paulatina por todas las comunidades autónomas. Ante la variación en los protocolos de prevención del coronavirus acordados por el Ministerio de Educación y las comunidades, desde la Asociación Española de Pediatría se ha pedido mantener la distancia de seguridad en las aulas en al menos 1,5 metros. Consideran que los ratios son altas y animan a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias como hasta ahora. El Ministerio de Educación intentan que los niños, la mayor parte de niños, vayan a clase. Desde el punto de vista de sanidad, como todo lo que forma de forma, nosotros insistimos en mantener unas distancias de al menos 1,5 metros. Pero eso condicionaría que hubiera menos alumnos por clase, porque los ratios en España son muy altos. Pues en cuestión de 24 horas volverán a clase en las islas, al menos los alumnos de los colegios internacionales. Son los centros que comenzarán primero su vuelta al cole este miércoles 1 de septiembre. Y es el caso del Liceo Francés Internacional de Tenerife. Vamos a conocer cómo se desarrollan los preparativos en estas últimas horas previas y saludamos a Julien Lepagnet, director del centro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se ha preparado esta vuelta al cole? Pues se ha preparado un poco según la misma organización del curso pasado, ya que el protocolo del gobierno no ha cambiado mucho este verano, algunas cositas al margen, pero básicamente seguimos con la misma pauta, es decir, los grupos burbuja con mínimo infantil y primaria, las distancias de seguridad, los espacios también exteriores donde están separados y, por supuesto, todas las medidas a nivel de limpieza, desinfección, lavado de mano y respetar, por supuesto, lo máximo posible este grupo burbuja, que los alumnos de diferentes clases no se mezclen nunca. En principio el nuevo curso tiene que ser más sencillo que el anterior, ¿no? Porque contamos con una ventaja, que es la vacunación, tanto para docentes como para muchísimos alumnos. Exactamente, la verdad que esta campaña de vacunación ya ha dado su fruto, porque la mayoría ahora de la población al parecer está vacunada y bueno, esto también se traslada al personal docente. Y entonces sí, es más sencillo esta vuelta porque tenemos la experiencia del curso pasado y como bien dice, bueno, con esta vacunación pues quizás a lo largo del curso pues las normas van a ser un poco más flexibles, pero bueno, de momento son bastante iguales que las del curso pasado, pero sí es un poco más sencillo porque también la familia está acostumbrada al funcionamiento del curso pasado. Hablamos de clases presenciales, me imagino, para todos los cursos, y ahí vemos esa alerta de la Asociación Española de Pediatría que dice pues que los ratios aquí en España son bastante elevados. No sé cómo lo están gestionando ustedes. Sí, bueno, nosotros tenemos la suerte de no tener demasiados alumnos por el aula. Por ejemplo, en primaria tenemos una media ahí de unos 20 alumnos, entonces es más fácil, entre comillas, para nosotros poder respetar la distancia de seguridad, o sea, la distancia dentro del grupo burbuja, que aconsejan, es decir, 1,20 metros. El curso pasado era 1,5 metros dentro del aula. Entonces, bueno, ya que lo pudimos cumplir el curso pasado, entonces, de hecho, como la distancia es menor este año, la podemos cumplir también. Pero entiendo que para colegios donde tienen clases de hasta 26, 27 quizá, el aula tiene que ser bastante grande. Bueno, pues Julien, director del Liceo Francés de Tenerife, muchísimas gracias y mucha suerte para el comienzo de las clases ya mañana. Muchas gracias, sí, con mucha ilusión de volver a ver los alumnos, la familia y bueno, todos los compañeros del centro. Muy bien, pues seguimos con otras noticias que marcan la actualidad del día. Saltaba a los medios hace solo unas horas. El padre del desaparecido, Jeremy Vargas, ha sido detenido en Las Palmas de Gran Canaria por presuntamente haber abusado sexualmente de su propia hija de 13 años. Esta misma mañana ha pasado a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 6 de la ciudad, en donde se ha acogido a su derecho a no declarar. Ahora mismo se encuentra en libertad con cargos y con medidas de alejamiento con la víctima
víctima. En el Telenoticias 1 le daremos más detalles de esta noticia. Y médicos del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han extraído y trasplantado con éxito, por primera vez en España, los pulmones de un bebé donado en paro cardíaco controlado. Se lo han trasplantado a otro niño de 24 meses que estaba en riesgo vital. La técnica que se emplea para la extracción es la misma que para los adultos. Este procedimiento es muy poco habitual en Europa, aunque ni los tejidos ni la resistencia a la isquemia de los niños son iguales a las de un adulto. Este tipo de donantes son muy escasos para la lista de espera que hay. Y pendientes, hoy también estamos del Consejo de Ministros, sobre la mesa el precio de la luz. Agosto cierra con los precios más caros de la historia desde que hay registro, unos 130 euros el megavatio a la hora, es decir, hoy pagamos 6 euros más caro que en el día de ayer. Jonathan Denis. Sí, esto irá peor mañana cuando se marcará un nuevo máximo en el precio de la luz con 132 euros el megavatio hora. Sobre esto se le ha preguntado evidentemente al Gobierno tras el Consejo de Ministros que se ha celebrado aquí en este Palacio de la Moncloa. A lo largo de la mañana el Ejecutivo ha dicho que es sensible a esta cuestión y que está estudiando todas las posibilidades y se abre a estudiar todas las que le lleguen, dice, por parte de todos los medios, por parte también de todos los grupos políticos para acabar cuanto antes con esta escalada imparable en el precio de la luz. También aseguran están abiertos a ampliar y a prorrogar todas aquellas medidas coyunturales que han aprobado durante estos meses, como por ejemplo la bajada de los impuestos, y a seguir con su agenda legislativa con medidas más estructurales. Desde la oposición, sin embargo, siguen acusando al gobierno de inmovilismo. También los socios del Ejecutivo le piden que haga más. Unos precios muy elevados de la luz a los que tienen que hacer frente unos 10 millones de hogares en todo nuestro país. Nuevo máximo histórico en el precio de la luz, que se sitúa hoy en 130,53 euros megavatio hora, casi un 5% más que ayer. Entre las 10 y las 11 de la noche llegará a costar 137,46 euros. El precio más bajo se registrará entre las 5 y las 6 de la tarde, con 123,45 euros. El precio de la electricidad cierra un agosto de máximos en el que ha batido 8 récords, lo que lo convierte en el mes más caro de la historia de la factura eléctrica. El pool ha rondado de media en el mes los 106 euros, lejos de los 36 de hace un año, 3 veces menos. Para dar cuenta de este agosto histórico de la factura eléctrica, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, compareció este lunes en el Congreso de los Diputados, donde rechazó la propuesta de Unidas Podemos para abaratar la factura de la luz, estableciendo un precio fijo para la energía nuclear y un máximo para la hidroeléctrica. No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido económico de este país que adoptar medidas frontalmente contrarias al marco comunitario. Acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país, acaba convirtiéndose en multas, sanciones más intereses. Y ha asegurado que el Gobierno dará batalla política en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de electricidad a los consumidores, a una costa de los beneficios de las compañías. Y el Bitcoin es una de las formas de pago que se está poniendo de moda. De hecho, el próximo 7 de septiembre, la población de El Salvador podrá pagar o cobrar tanto en dólares como en criptomonedas, aunque la moneda oficial no va a desaparecer. Aceptar el Bitcoin como forma de pago y por lo tanto recibir. El pasado 24 de junio, el presidente de la República, Nayib Bukele, comunicó en cadena nacional la regulación que tendrá la conversión del Bitcoin a dólar y viceversa, así como su uso en general. Esto ante la circulación legal que tendrá la criptomoneda en El Salvador a partir del próximo 7 de septiembre. El Bitcoin será opcional, es decir, nadie va a recibir Bitcoin si no lo desea. Como moneda de circulación no puede desaparecer, porque el gobierno no va a pagar la deuda externa en Bitcoin. El Bitcoin es una moneda que no la va a agarrar el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, porque no está aceptada afuera. Entonces, el dólar es la moneda que sirve para comprar en el mundo. El Bitcoin será una moneda de curso legal en El Salvador. Y ante la circulación del Bitcoin paralelo al dólar, algunos ciudadanos comentan si la criptomoneda se adaptará a su estilo habitual de vida. Creo que podría ser viable tener los dos. Yo, en mi opinión personal, ambas sería. Si puedan dar monedas o dólar o la wallet de la app. Además, el presidente a través de Twitter informó: todo el Bitcoin que reciba se convertirá automáticamente en dólares si así lo desea, y lo podrá dejar en la billetera electrónica o retirarlo en efectivo en cualquiera de los 200 cajeros que estarán en todas partes.
Y en Reino Unido, nueva acción de protestas de un grupo de manifestantes para pedir al gobierno y empresas que actúen para minimizar los efectos del cambio climático. En esta ocasión, impidieron el tráfico rodado en la Torre de Londres. El grupo organizado tiene como objetivo el Distrito Financiero de Londres, en las que llevan realizando una serie de protestas desde hace 2 semanas. El grupo acusa a la industria financiera de financiar el cambio climático. Y el huracán Aida en Estados Unidos pierde fuerza tras dejar numerosos daños materiales y al menos un fallecido. También en México, un menor falleció tras el desplome de su hotel tras el paso del huracán Nora. Es la imagen aérea de la costa de Nueva Orleans, en Luisiana. Cientos de hogares destruidos por las inundaciones y los fuertes vientos. Fue bastante intenso, hubo mucho viento fuerte, afortunadamente sin inundaciones. Esa es la principal diferencia entre esta tormenta y Katrina. Mi casa se hundió, me quedo en el área de la Place. Estoy aquí porque estamos tratando de conseguir algo de comida. Y esto es lo único que está abierto. El huracán fue horrible. Sabemos que el huracán Ida tenía mucho potencial de causar daños masivos y eso es exactamente lo que vimos. Desde la tierra la situación es mucho más dramática. Muchas personas se han quedado sin hogar. Esta era mi habitación. Todo aquí está desordenado. En México, otro huracán hacía desaparecer esta casa. Quedó totalmente engullida por la riada. Nora, así se llama la megatormenta, deja una víctima mortal y daños en 44 municipios. Además, 33 ríos se desbordaron, afectando también a las vías de comunicación. Y en California, el incendio Caldor continúa activo y avanzando. Uno de los resorts de la sierra ha reutilizado su máquina de fabricación de nieve para rociar con chorros de agua la propiedad y así protegerla. El incendio ya ha dañado 39 inmuebles y destruido más de 470. Se han emitido órdenes de evacuación para varias áreas, incluida una parte del condado del Dorado. El fuego está controlado en un 14%. Y en Cúcuta, en Colombia, un atentado contra la unidad de la policía ha dejado al menos 14 heridos. Es el segundo atentado ocurrido en la capital del norte de Santander en menos de 2 meses contra las instalaciones policiales. En una de las bancas ubicadas cerca a la estación de policía del Distrito 2 de la ciudad de La Juana Atalaya de Cúcuta fue dejado el artefacto explosivo que detonó hacia las 7 de la mañana. La explosión generó pánico entre policías y residentes de la zona. 12 uniformados y 2 civiles resultaron heridos. Aquí en la estación de la ciudad de La Juana Atalaya, las autoridades continúan recolectando evidencias y también observan los videos de cámaras de seguridad para establecer quiénes son los responsables de este hecho. Ya vendrá el análisis de todas las evidencias recogidas, de la orden de vecindario y del análisis desde Policía Judicial y de Inteligencia para poder determinar los responsables. Habitantes de la zona aseguraron que los controles de las autoridades son permanentes. Sin embargo, en algunos puntos de la ciudad se han registrado acciones violentas, por lo que el defensor del pueblo regional cuestionó la capacidad de respuesta de las autoridades. Líderes comunales han sido asesinados en la zona rural. También en este mismo sector se han registrado ataques contra la fuerza pública, por lo que se adelanta un Consejo de Seguridad para evaluar qué medidas se adoptarán. Y en España, en Huelva, han muerto los 2 ocupantes de una avioneta en un accidente junto al aeropuerto de Niebla. Los bomberos han indicado que se estrellaron en un olivar que se encuentra justo al aeródromo y de su interior tuvieron que excarcelar a sus 2 ocupantes, de los que de momento se desconocen más datos. Fuentes cercanas al aeropuerto describen la maniobra, que se hizo como muy extraña. Aseguran que la avioneta se encontraba boca abajo y que cayó en picado. Y en Perú, la colisión de 2 embarcaciones ha dejado al menos 20 personas muertas y 50 desaparecidas según las autoridades locales. Los hechos ocurrieron en la región amazónica más grande de Perú. Una embarcación llena de pasajeros se estrelló contra una barcaza de carga en medio de una densa niebla al amanecer, según han informado los medios del lugar. Los pasajeros regresaban de participar en una vigilia en un caserío en la selva. Accidente entre 2 embarcaciones dejó un saldo de 20 fallecidos y más de 40 desaparecidos en Yurimaguas. Sucedió en el sector de la curva del río Guayaga, aproximadamente a las 5 de la madrugada, donde un bote que transportaba a más de 60 personas que regresaban de una misión de servicio en la comunidad de Santa Cruz impactó con una lancha petrolera.
hecho que ocasionó el naufragio de los navíos y hasta el momento la muerte de 20 personas, entre los que se encuentran niños de 2 a 7 años. Sin embargo, 6 pasajeros sobrevivieron a este lamentable accidente que se habría producido por la ausencia de las luces de señalización en la lancha petrolera que se encontraba estacionada en medio del río. Cuando miramos los palos de ese enfoque y era una inmensa lancha, creo que había 2 chatas pesadas así, ya no nos pudimos escapar. Entonces hemos ido aprendiendo ahí con todo el toldo, nos ha apretado así, y se ha prendido y hemos empezado a subir. Al lugar llegaron efectivos de la Marina de Guerra, Defensa Civil y la Policía Nacional del Perú, quienes junto a los bomberos de Yurimaguas iniciaron el rescate. Los cuerpos de las 20 personas halladas sin vida fueron llevados desde el puerto Zamora hacia la morgue del Hospital Santa Gema. En tanto, el personal de rescate espera encontrar a los más de 40 desaparecidos lo antes posible. Y van a ver lo que ocurrió en las calles de una pequeña localidad de Sao Paulo. Una veintena de ladrones armados perpetraron una serie de robos a entidades bancarias y lo hicieron tomando a vecinos como escudos humanos contra la policía y dejando un rastro de trampas explosivas. En el asalto hubo intercambio de disparos entre ladrones y los agentes. Al menos 3 personas han fallecido. Y polémica en Colombia, la Corte Suprema avala el matrimonio entre jóvenes de 14 a 18 años y sin permiso de la madre o padre. Para la justicia colombiana, en la adolescencia se pueden asumir responsabilidades, aunque para otros a esta edad no hay suficiente madurez. Para algunas personas incomprensible, para otras un paso en el reconocimiento de derechos. Así ven el fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema que reconoce como válidas las uniones libres entre jóvenes de 14 a 18 años y personas adultas sin que medie permiso de sus padres. Me parece lo peor. Deberían de tener el consentimiento de uno. Una persona adolescente precisamente adolece de madurez, una desventaja desde todo punto de vista, a nivel psicológico, a nivel emocional. La decisión de la Corte señala que conformar libremente una familia es un derecho fundamental que surge de una decisión libre e incluye a los mayores de 14 años y menores de 18. Pero si se demuestra que hay presión de por medio, esta sería inválida. Para otros expertos, si bien son válidas estas uniones, se sacrifican otros derechos de los menores. Ellos están ejerciendo su derecho a conformar una familia, pero para ejercer este derecho están sacrificando otros, como por ejemplo la educación. No hay una madurez completa ni del sistema nervioso ni por ende de la personalidad. Aún así, la Corte señala que se les debe considerar personas libres y autónomas con la plenitud de sus derechos. Y a pesar de la espectacularidad de las imágenes que van a ver a continuación, afortunadamente una vez más no hay que lamentar grandes daños con una nueva erupción del volcán Etna. Ha entrado en erupción este pasado domingo, arrojando grandes flujos de lava y columnas de ceniza. El Instituto de Geofísica y Vulcanología de Catania informó que en esta ocasión no se produjo ningún contratiempo en las operaciones aéreas del cercano aeropuerto. Tan solo se registró la presencia de cenizas en los pueblos cercanos a este volcán, el mayor de los 3 más activos que hay en Italia. Y hay celebraciones de bodas que pueden resultar bastante extravagantes, como por ejemplo casarse a 6.460 metros sobre el nivel del mar. Eso ha hecho una pareja en Bolivia. Se casaron en la cima nevada de la montaña Illimani, la montaña más alta de la Cordillera Real. La pareja tardó 3 días en realizar el ascenso a la cumbre desde La Paz. El sol y las agradables temperaturas hicieron que el día fuera una experiencia inolvidable. Y en Japón, una estudiante de arte de 19 años convierte cajas de cartón en verdaderas obras de arte. Sus esculturas de cartón imaginativas y casi reales han ido ganando adeptos en los últimos años. La mayor parte del trabajo de Ono se puede encontrar en la cultura popular. Va desde robots gigantes de películas de animación japonesas hasta representaciones de tanques y aviones de combate a pequeña escala. Su trabajo se ha exhibido en galerías en Japón y en el extranjero, pero la mayor parte no está a la venta. Algunas de sus obras rozan los $1.000. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Terminamos aquí Atlántico Noticias y hoy nos vamos a ir con la música de una de las leyendas vivas del rock y el folk irlandés, Van Morrison, que hoy celebra su 76 cumpleaños.
Considerado como uno de los músicos más influyentes de su generación, cuenta con una dilatada carrera musical que abarca 4 décadas, más de 30 discos de estudio y 6 premios Grammy. Con su tema Days Like This, nos vamos. Llega ya toda la actualidad en el Telenoticias 1. ¡Feliz tarde! There'll be days like this when all the parts of the puzzle